Hola, bienvenidos a un video más de la clase Investigación de Operaciones. En esta sesión abordaré el tema Método Simplex. El problema que voy a resolver dice: Textiles del Sur fabrica ropa fina para hombres altos y corpulentos. Hace poco, la empresa incursionó en el mercado de ropa deportiva con su línea de shorts, pantalones y camisas. La gerencia desea fabricar la cantidad adecuada de cada producto para maximizar las utilidades. La ruta de fabricación de cada tipo de prenda pasa por dos áreas: costura y terminado. Además, las tres prendas requieren el mismo tipo de tela. Más abajo se presentan los datos pertinentes para cada producto. En el área de costura trabajan dos personas, mientras que en el área de terminado solo una. La empresa elabora 8 horas diarias, 5 días a la semana. La disponibilidad semanal de tela son 375 yardas cuadradas. Por último, cada camisa contribuye con 100 pesos a las utilidades, cada short con 80 pesos y cada pantalón con 150 pesos. ¿Qué cantidad de cada tipo de prenda deberá fabricar para obtener una utilidad máxima? En esta tabla tenemos la información complementaria. Podemos consultar la cantidad de minutos que cada uno de los tres productos necesita en el área de costura y en el área de terminado, así como también la cantidad de tela necesaria. Por ejemplo, para una camisa se requieren 36 minutos en el área de costura y 20 minutos en el área de terminado. Asimismo, se requieren 3 yardas cuadradas de tela. Y de manera similar, tenemos la información para los otros dos productos. En esta tabla incluimos la utilidad misma que se menciona dentro del texto, y la disponibilidad de 4.800 minutos se obtiene multiplicando una jornada laboral de 8 horas por 5 días a la semana, por dos personas que laboran en el área de costura, por 60 minutos que tiene una hora. De manera similar, obtenemos la disponibilidad de 2.400 minutos, multiplicando una jornada laboral de 8 horas por 5 días a la semana, por una persona que trabaja en el área determinado, por 60 minutos que tiene una hora. Vamos a resolver este problema siguiendo una serie de pasos. En los primeros tres obtendremos el modelo matemático, mismo que resolveremos utilizando el método simplex. Comenzaremos declarando las variables. Utilizaremos x1 para representar el número de camisas fabricadas, x2 para el número de shorts fabricados y x3 para el número de pantalones fabricados. En el paso 2 vamos a plantear la función objetivo. Lo que queremos hacer en este problema es maximizar la utilidad. Por lo tanto, la función objetivo nos queda de esta manera: maximizar z igual a 100x1 más 80x2 más 150x3. Recordemos que 100, 80 y 150 son las utilidades de cada producto. En el paso 3 vamos a plantear las restricciones. Esta función objetivo queda sujeta a una serie de restricciones. La primera es 36x1 más 30x2 más 60x3 menor o igual que 4.800 y se conoce como la restricción de minutos en el área de costura. La segunda restricción es 20x1 más 18x2 más 25x3 menor o igual que 2.400 y es la restricción de minutos en el área determinado. Enseguida tenemos la restricción de disponibilidad de tela: 3x1 más 2x2 más 5x3 menor o igual que 375. Y por último, agregamos la restricción de no negatividad, que establece que las variables x1, x2 y x3 deben tomar valores mayores o igual a 0. Una vez que obtenemos el modelo matemático, en el paso 4 vamos a obtener su forma aumentada. O también decimos que llevaremos el modelo matemático a la forma estándar. Lo que haremos es agregar una variable de holgura por cada restricción del tipo menor o igual que. Recordemos que en el modelo matemático tenemos tres restricciones de este tipo. Por lo tanto,
agregaremos 3 variables de holgura y la función objetivo ahora se ve de la siguiente manera. Estamos sumando 0S1 más 0S2 más 0S3. Como tal, no estamos alterando la función objetivo, porque los coeficientes de las variables de holgura son 0. Enseguida vamos a pasar estos 3 términos con signo contrario al primer miembro, y nos queda z menos 100x1 menos 80x2 menos 150x3 igual a 0, y de esta manera obtenemos la ecuación 1. Ahora vamos a pasar con las restricciones, mismas que expresaremos en forma de ecuación. En la primera agregamos la primera variable de holgura, que es S1, quedando de esta manera, y obtenemos la ecuación 2. Hacemos lo mismo con la restricción 2, sumando la segunda variable de holgura, que es S2, y obtenemos la ecuación 3. Enseguida, agregamos la tercera variable de holgura en la restricción 3 para obtener la ecuación 4. Es importante recalcar que estas variables de holgura se suman en las restricciones que son del tipo menor o igual que. Si tuviéramos una restricción del tipo mayor o igual que, entonces tendríamos que restar la variable de holgura, además de sumar una variable artificial, pero eso lo veremos en otro tema. Por último, la restricción de no negatividad queda de la siguiente manera. Las 6 variables deben de ser mayores o igual a 0. A continuación, vamos a tomar únicamente los coeficientes de las variables en cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, para la primera ecuación, los coeficientes son 1 en z, menos 100 para x1, menos 80 en x2 y menos 150 en x3, mientras que la cantidad que tenemos en el lado derecho es 0. Estos números los vamos a colocar en la tabla simplex inicial. Aquí tenemos la tabla. Observen que en la columna de variable básica tenemos la variable z y las 3 variables de holgura. A continuación vamos a hacer el llenado de la tabla, comenzando con los coeficientes de la ecuación 1. En z el coeficiente es 1. En x1 tenemos menos 100. Para x2 menos 80. En x3 menos 150. Para S1, S2 y S3 los coeficientes son 0, porque estas variables no están en la primera ecuación, y la cantidad que tenemos en el lado derecho es 0. Ahora colocamos los coeficientes de la segunda ecuación. En z es 0, porque en la ecuación 2 no tenemos z. Para x1 el coeficiente es 36, en x2 30, en x3 60, en S1 1, en S2 y en S3 los coeficientes son 0 y la cantidad que tenemos en el lado derecho es 4800. Continuamos con los coeficientes de la ecuación 3. En z es 0, en x1 20, para x2 18, en x3 25, en S1 0, en S2 1, en S3 también 0, y la cantidad que tenemos en el lado derecho es 2400. Por último, vaciamos los coeficientes de la ecuación 4. En z es 0, en x1 3, para x2 2, en x3 5, en S1 y en S2 los coeficientes son 0, en S3 1, y la cantidad que tenemos en el lado derecho es 375. Una vez que hemos llenado la tabla simplex inicial, vamos a seleccionar la columna en donde tengamos el número más negativo en la primera fila, y de estas cantidades el más negativo es menos 150. Por lo tanto, vamos a sombrear en otro color la columna correspondiente a x3. A continuación, vamos a realizar
divisiones de la siguiente manera. Dividimos la cantidad que tenemos en el lado derecho entre las cantidades que están en la columna de X3, con excepción del primer renglón, es decir, el renglón correspondiente a la ecuación 1. Este quedará exento de las divisiones. Comenzamos dividiendo 4.800 entre 60. El resultado es 80. Después tenemos 2.400 entre 25. El resultado es 96. Enseguida 375 entre 5 y nos da 75. De estos tres resultados, el menor es 75. Por lo tanto, vamos a sombrear el renglón 4 de otro color. Y el número que tenemos en la intersección de la columna correspondiente a X3 y el renglón 4 se conoce como número pivote y nos va a servir para comenzar a realizar las operaciones entre renglones. Enseguida voy a colocar las cantidades desde la columna de X1 hasta la columna del lado derecho en la esquina de cada celda, quedando de esta forma. Y comenzamos con la tabla simplex correspondiente a la primera iteración. Al seleccionar la columna de X3 y el renglón 4, en la columna de variable básica saldrá la variable S3 y entrará X3. Supongamos que hubiéramos elegido la segunda columna y que ésta hubiera tenido intersección con el renglón 4, entonces la variable entrante sería X2. De manera similar, si hubiéramos elegido la columna de X1 y hubiera estado en la intersección con el renglón 4, entonces la variable entrante sería X1. Enseguida comenzaremos con las operaciones entre renglones. Y lo que haremos es lo siguiente. Vamos a ir cambiando los renglones anteriores por nuevos renglones, realizando operaciones que permitan hacer el elemento pivote 1 y los elementos que están por arriba ceros. Para que esto quede más claro, vamos a comenzar con la operación correspondiente a la columna de X3 y el renglón 4. Aquí debemos asegurar un 1 y para eso tenemos que hacer una operación con todo el renglón, de tal forma que al multiplicar 5 por un número, el resultado sea 1. Claramente esa operación es multiplicar el renglón 4 por un quinto. Observen, si multiplicamos 5 por un quinto, el resultado es 1. Y este número lo colocamos en este espacio. A continuación, regresamos a la columna de X1 y multiplicamos 3 por un quinto. Nos da 3 quintos. Y esta cantidad la colocamos en esta parte. Observen cómo vamos obteniendo un nuevo renglón 4. La siguiente operación es 2 por un quinto. Nos da 2 quintos. Y lo colocamos en esta parte. Enseguida multiplicamos 0 por un quinto. El resultado es 0. Y colocamos este número en esta parte. Después volvemos a tener la operación 0 por un quinto. De nuevo da 0. Enseguida tenemos 1 por un quinto. El resultado es un quinto. Y lo colocamos aquí arriba. Por último, multiplicamos 375 por un quinto. El resultado es 75. Y de esta manera finalizamos con la obtención del nuevo renglón 4. A continuación, desaparecemos el renglón 4 anterior. Y la siguiente operación tiene que conseguir un 0 en la celda que está en la intersección de la columna de X3 y el renglón 3. Para que este 25 se haga 0, tenemos que multiplicar el renglón 4 por el inverso aditivo de 25 y sumar el renglón 3. Observen, la primera operación es multiplicar 1, que corresponde al renglón 4, por el inverso aditivo de 25, que es menos 25, y le sumamos el renglón 3, es decir, sumamos 25. 1 por menos 25 más 25 nos da 0,
y este número lo colocamos en este espacio. Enseguida regresamos a la columna de x1 y la operación queda de esta manera. Observen, 3/5 corresponde al renglón 4 por el inverso aditivo de 25. Esta cantidad será constante en todas las columnas y después sumamos 20, que representa al renglón 3. El resultado de esta operación es 5 y lo colocamos en esta parte. A continuación, la operación es 2/5 por menos 25 más 18. Nos da un resultado de 8, el cual colocamos en esta parte. A continuación, la operación es 0 por menos 25 más 0. El resultado es 0. La siguiente operación es 0 por menos 25 más 1. El resultado es 1. Enseguida tenemos 1/5 por menos 25 más 0. El resultado es menos 5. Lo colocamos en este espacio y la última operación es multiplicar 75 por menos 25 y sumar 2400. Nos da un resultado de 525, mismo que colocamos en este espacio. Y observen cómo hemos obtenido el nuevo renglón 3. Nos olvidamos del renglón 3 anterior y continuamos con las demás operaciones. Ahora tenemos que conseguir un 0 en la celda ubicada en la intersección de la columna x3 y el renglón 2. Para que este 60 se haga 0, nos vamos a apoyar nuevamente del renglón 4 y vamos a multiplicar el renglón 4 por el inverso aditivo de 60, que es menos 60. Después sumamos el renglón 2. La primera operación queda de esta manera: 1 por menos 60 más 60. Observen, 1 corresponde al renglón 4 y 60 que tenemos en color azul corresponde al renglón 2. El resultado de esta operación es 0 y lo colocamos en esta parte. Después regresamos a la columna de x1 y la operación queda planteada de esta manera. Observen, 3/5 multiplica a menos 60 y después sumamos 36. El resultado es igual a 0. Lo colocamos en esta parte. La siguiente operación es 2/5 por menos 60 más 30. Nos da un resultado de 6 y llenamos este espacio. Enseguida vamos a multiplicar 0 por menos 60 y sumamos 1. Aquí tenemos la operación. El resultado es 1. Lo colocamos en esta parte. Después multiplicamos 0 por menos 60 y sumamos 0. Claramente el resultado es 0. A continuación, multiplicamos 1/5 por menos 60 más 0 y nos da un resultado de menos 12. La última operación queda como 75 por menos 60 más 4800. Nos da un resultado de 300, mismo que colocamos en esta parte. Y hemos obtenido el nuevo renglón 2. Nos olvidamos del renglón 2 anterior y continuamos con el nuevo renglón 1. Aquí tenemos que hacer una operación de manera que el elemento encontrado en la intersección de la columna de x3 y el renglón 1 sea 0. Para obtener este resultado nos vamos a apoyar del renglón 4 y lo multiplicamos por el inverso aditivo de menos 150, que es 150 positivo. Después sumamos el renglón 1. La primera operación es 1 por 150 menos 150. El resultado es 0 y lo colocamos en esta parte. Después regresamos a la columna de x1. La operación es 3/5 por 150 y restamos 100. Nos da un resultado de menos 10. Lo colocamos en esta parte. Enseguida, la operación es 2/5 por 150
menos 80. El resultado es menos 20 y lo colocamos en esta parte. La siguiente operación es multiplicar 0 por 150 más 0. El resultado es 0 y lo colocamos aquí arriba. La siguiente operación es multiplicar 0 por 150 más 0. De nuevo el resultado es 0. La siguiente operación es 1/5 por 150 más 0. El resultado es 30 y lo colocamos aquí arriba. La última operación es 75 por 150 más 0. Nos da un resultado de 11.250. Y de esta manera completamos el nuevo renglón 1. Nos olvidamos del renglón 1 anterior y nos quedamos con la tabla simplex de la primera iteración. A continuación, vamos a volver a colocar estas cantidades de manera normal. Y enseguida ubicamos la columna en donde tengamos el número más negativo correspondiente a la primera fila. De estas cantidades que vemos en la primera fila, el más negativo es menos 20. Entonces, sombreamos la columna de x2 de otro color. A continuación, vamos a realizar divisiones entre los números que tenemos en el lado derecho y la columna de x2. Recuerden que el primer renglón no participa en estas divisiones. La primera división es 300 entre 6, nos da 50. Después, 525 entre 8, nos da 65.625. Y por último, 75 entre 2 quintos es igual a 187.5. De nuevo, elegimos el resultado más bajo, y este es 50. Por lo tanto, vamos a sombrear el renglón 2 de otro color. Y el número que se encuentra en la intersección de la columna de x2 y el renglón 2 es el número pivote. A continuación, vamos a realizar lo mismo que hicimos en la primera iteración. Lo primero que hago es colocar todas estas cantidades desde la columna de x1 hasta la columna del lado derecho en la esquina de la celda. De esta manera. Y comenzamos con la tabla simplex de la segunda iteración. Enseguida vamos a observar cuál es la variable básica que sale y cuál es la que entra. Como el número pivote se encuentra en la intersección de la columna de x2 y el renglón 2, entonces quien sale es la variable s1 y entra x2. A continuación, comenzamos con las operaciones con renglones. Recuerden que, en donde tenemos el número pivote, debemos hacer una operación que resulte en 1. Para que este 6 se haga 1, tenemos que multiplicarlo por un sexto, pero no nada más este número, sino todo el renglón completo. Entonces la operación es multiplicar el renglón 2 por un sexto, y en la columna de x2 nos queda 6 por un sexto es igual a 1. Lo colocamos en esta parte. Después regresamos a la columna de x1 y ahora multiplicamos 0 por un sexto. El resultado es 0 y lo colocamos aquí arriba. La siguiente operación es multiplicar 0 por un sexto. El resultado es 0 y lo colocamos aquí arriba. Enseguida vamos a multiplicar 1 por un sexto y nos da un sexto. Lo anotamos aquí arriba. La siguiente operación es 0 por un sexto. El resultado es 0. Después tenemos la operación menos 12 por un sexto. Nos da menos 2. Y lo colocamos aquí arriba. Por último, tenemos la operación 300 por un sexto, que nos da 50. Y de esta manera hemos obtenido el nuevo renglón 2. Observen cómo todas estas cantidades que teníamos en el renglón 2 anterior
fueron multiplicadas por un sexto. Nos olvidamos del renglón 2 anterior. Y la siguiente operación que vamos a hacer tiene que conseguir un 0 en la celda que está en la intersección de la columna de x2 y el renglón 1. Para que este menos 20 se convierta en 0, la operación que tenemos que hacer es multiplicar el renglón 2 por el inverso aditivo de menos 20, que es 20, y a esto le sumamos el renglón 1. La primera operación queda de esta manera: 1 que corresponde al renglón 2 por el inverso aditivo de menos 20, que es 20, menos 20, que corresponde al renglón 1. El resultado es 0 y lo colocamos aquí arriba. Regresamos a la columna de x1 y la operación queda planteada de esta manera. Observen, multiplicamos 0 que corresponde al renglón 2 por el inverso aditivo de menos 20, que es 20, menos 10, que corresponde al renglón 1. Nos da un resultado de menos 10. Lo colocamos aquí arriba. La tercera operación es multiplicar 0 por 20 más 0. Nos da como resultado 0. Y aquí lo colocamos. Enseguida tenemos la operación un sexto por 20 más 0. Nos da como resultado 10 tercios. Y lo colocamos aquí arriba. La siguiente operación es multiplicar 0 por 20 más 0. El resultado claramente es 0. Después tenemos la multiplicación de menos 2 por 20 más 30. Nos da menos 10. Y lo colocamos aquí arriba. Por último tenemos la operación 50 por 20 más 11.250. El resultado es igual a 12.250 y lo colocamos aquí arriba. De esta manera hemos obtenido el nuevo renglón 1. Nos olvidamos del renglón 1 anterior y la siguiente operación tiene que conseguir un 0 en la celda ubicada que está en la intersección de la columna de x2 y el renglón 3. Entonces, para que este 8 se haga 0, tenemos que multiplicar el renglón 2 por el inverso aditivo de 8, que es menos 8. Después sumamos el renglón 3. La primera operación queda planteada de esta manera. Observen, 1 que corresponde al renglón 2 por menos 8 más 8 que corresponde al renglón 3. Podemos decir que se utiliza el renglón 2 vigente y el renglón 3 anterior. El resultado de esta operación es 0 y lo colocamos aquí arriba. Regresamos a la columna de x1 y la operación es 0 por menos 8 más 5. El resultado es 5 y aquí lo colocamos. La siguiente operación es multiplicar 0 por menos 8 más 0. El resultado es 0 y lo colocamos aquí arriba. Después tenemos un sexto por menos 8 más 0. El resultado es menos 4 tercios y lo colocamos en este espacio. La siguiente operación es 0 por menos 8 más 1. Nos da como resultado 1. Después multiplicamos menos 2 por menos 8 menos 5. El resultado es 11. Lo colocamos aquí arriba. Y por último, vamos a multiplicar 50 por menos 8 más 525. El resultado es igual a 125. Y de esta manera hemos obtenido el nuevo renglón 3. Nos olvidamos del renglón 3 anterior y la última operación tiene que conseguir un 0 en la celda ubicada en la intersección de la columna de x2 y el renglón 4. Para hacer 0 este 2 quintos, nos apoyamos del renglón 2, multiplicándolo por el inverso aditivo de 2 quintos, que es menos 2 quintos, y a ese resultado le sumamos el renglón 4. La primera operación queda de esta manera.
1 por menos 2 quintos más 2 quintos. El resultado es 0 y lo colocamos aquí arriba. Después regresamos a la columna de x1 y la operación es 0 por menos 2 quintos más 3 quintos. El resultado claramente es 3 quintos. Lo colocamos aquí arriba. Después multiplicamos 0 por menos 2 quintos más 1. Nos da como resultado 1 y lo colocamos en este espacio. La siguiente operación es multiplicar un sexto por menos 2 quintos y sumar 0. El resultado es menos un quinceavo y lo colocamos en este espacio. Después vamos a multiplicar 0 por menos 2 quintos más 0. El resultado es 0. La siguiente operación es multiplicar menos 2 por menos 2 quintos más un quinto. El resultado es 1. Y lo colocamos aquí arriba. Por último, la operación es 50 por menos 2 quintos más 75. Nos da como resultado 55. Y de esta manera obtenemos el nuevo renglón 4. Nos olvidamos del renglón 4 anterior y nos quedamos con la tabla simplex de la segunda iteración. Acomodamos los valores de esta manera. Hasta aquí pudiera surgir la pregunta de ¿hasta cuándo terminar? ¿Y cuántas iteraciones son necesarias? La respuesta la encontraremos en los coeficientes del renglón 1. Nos vamos a detener hasta que en el renglón 1 ya no tengamos números negativos. En este caso, tenemos que proseguir a la tercera iteración, porque en la columna de x1 y en la columna de s3 tenemos números negativos. Lo que tendríamos que hacer es identificar el número más negativo, pero en este caso ambas cantidades son iguales. Por lo tanto, no importa si elegimos la columna de x1 o la columna de s3. Sin embargo, lo recomendable es elegir la columna de x1, porque de esta manera la variable x1 entrará en la siguiente iteración y probablemente va a reemplazar a S2. Si esto se cumple, entonces en la tercera iteración vamos a obtener el valor de x2, de x1 y de x3. Bueno, seleccionamos la columna de x1 y la sombreamos de otro color. Enseguida vamos a dividir los números que tenemos en el lado derecho entre los números que están en la columna de x1. Recuerden que el renglón 1 no participa en estas divisiones. Comenzamos dividiendo 50 entre 0. El resultado se aproxima a infinito. Después tenemos la división de 125 entre 5. Nos da 25. Por último, dividimos 55 entre 3 quintos. El resultado es 91.66. De estas tres cantidades, la menor es 25. Por lo tanto, vamos a sombrear el renglón 3 de otro color. Y el número que se encuentra en la intersección de la columna de x1 y el renglón 3 es el número pivote. Enseguida vamos a colocar todas estas cantidades desde la columna de x1 hasta la columna del lado derecho en la esquina de cada celda. Y comenzaremos con la tabla simplex de la tercera iteración. Vamos a observar cuál es la variable que sale. Como el número pivote se encuentra en la columna de x1 con intersección del renglón 3, la variable básica que sale es S2 y entra x1. A continuación, comenzamos con la primera operación, que tiene por objetivo hacer que este 5 sea 1. Para poder obtener ese resultado, vamos a multiplicar 5 por el inverso multiplicativo de 5, que es un quinto. Entonces multiplicamos todo el renglón 3 por un quinto. Antes de proseguir, quiero explicar que las cantidades que vemos en la columna de Z las he mantenido igual en las primeras dos iteraciones. Esto es porque si nosotros aplicamos las operaciones entre renglones que estamos realizando,
los resultados no van a cambiar. Y lo hago como una forma de simplificar algunos cálculos. Por ejemplo, si multiplicamos 0 por un quinto, pues el resultado sigue siendo 0. Y si después multiplicamos este 0 por el inverso aditivo de menos 10 y sumamos el renglón 1, pues el resultado seguirá siendo 1, porque 0 por cualquier número es 0. Lo mismo da si nosotros multiplicamos 0 por el inverso aditivo de 3 quintos y después sumamos 0. El resultado sigue siendo el mismo. Por esa razón, hemos excluido la columna de z en las operaciones entre renglones. Enseguida vamos a plasmar la primera operación, y es 5 por un quinto. El resultado es 1. Y lo colocamos aquí arriba. Enseguida vamos a multiplicar 0 por un quinto. Nos da 0. Y lo colocamos en este espacio. De nuevo multiplicamos 0 por un quinto. Y el resultado es 0. Lo colocamos aquí arriba. Enseguida vamos a multiplicar menos 4 tercios por un quinto. El resultado es menos 4 quinceavos. Y lo anotamos aquí arriba. Después multiplicamos 1 por un quinto. Y nos da el mismo resultado. Lo anotamos en esta parte. Ahora multiplicamos 11 por un quinto. El resultado es 11 quintos. Lo anotamos aquí arriba y la última operación que vamos a hacer es 125 por un quinto. Nos da 25. De esta manera obtenemos el nuevo renglón 3. Nos olvidamos del renglón 3 anterior y la siguiente operación tiene que conseguir un 0 en la celda que está en la intersección de la columna de x1 y el renglón 4. Para que este 3 quintos se haga 0, nosotros nos vamos a apoyar del renglón 3, multiplicándolo por el inverso aditivo de 3 quintos, que es menos 3 quintos. Después sumamos el renglón 4. La primera operación queda de esta manera. 1 por menos 3 quintos más 3 quintos. Observen, 1 corresponde al renglón 3 y 3 quintos al renglón 4. El resultado es igual a 0 y lo colocamos en esta parte. A continuación multiplicamos 0 por menos 3 quintos y sumamos 0. El resultado es 0. La siguiente operación es 0 por menos 3 quintos más 1. El resultado es 1. Enseguida multiplicamos menos 4 quinceavos por menos 3 quintos y restamos menos 1 quinceavo. El resultado es 7 quinceavos y lo anotamos en esta parte. A continuación vamos a multiplicar un quinto por menos 3 quintos y sumamos 0. El resultado es menos 3 veinticincoavos y lo anotamos en esta parte. A continuación vamos a multiplicar 11 quintos por menos 3 quintos y sumamos 1. El resultado es menos 8 veinticincoavos y lo subimos aquí arriba. Por último, vamos a multiplicar 25 por menos 3 quintos y sumamos 55. El resultado es igual a 40. De esta manera hemos obtenido el nuevo renglón 4 correspondiente a la tercera iteración. Ahora nos vamos a olvidar del renglón 4 anterior y con la siguiente operación tenemos que conseguir un 0 en la celda ubicada que está en la intersección de la columna de x1 y el renglón 2. Pero nos damos cuenta que aquí ya tenemos 0. Por lo tanto, ya no es necesario realizar ninguna operación entre renglones. Lo único que hacemos es pasar los mismos números. 0, 1, 0, un sexto, 0, menos 2 y 50. Si nosotros planteamos la operación, lo que tenemos que hacer es multiplicar el renglón 3 por 0 y después sumar el renglón 2. Pero estas operaciones son innecesarias y únicamente las voy a colocar por cualquier duda. Basta con ir pasando las mismas cantidades que teníamos
en el renglón 2 anterior. Observen, aquí tenemos 0, después 1, 0, un sexto, 0, después menos 2 y por último 50. A continuación, vamos con el renglón 1. Debemos hacer que el número que se encuentra en la intersección de la columna de x1 y el renglón 1 sea 0. Entonces, para que este menos 10 se haga 0, nos vamos a apoyar del renglón 3. Lo multiplicaremos por el inverso aditivo de menos 10, que es 10. Después sumamos el renglón 1. La primera operación queda de la siguiente manera. Multiplicamos 1 por 10 menos 10. Observen, este 1 corresponde al renglón 3 y este menos 10 al renglón 1. El resultado de esta operación es 0 y lo colocamos aquí arriba. La siguiente operación es 0 por 10 más 0. El resultado es 0 y lo colocamos en este espacio. De nuevo vamos a hacer la operación 0 por 10 más 0. El resultado es 0. Lo colocamos en este espacio. Enseguida hacemos la operación menos 4 quinceavos por 10 más 10 tercios. El resultado es igual a 2 tercios y lo subimos aquí arriba. A continuación multiplicamos un quinto por 10 más 0. El resultado es 2. La siguiente operación es multiplicar 11 quintos por 10 menos 10. Nos da un resultado de 12, mismo que colocamos aquí arriba. Y por último, vamos a multiplicar 25 por 10 más 12.250. El resultado es 12.500. Y de esta manera obtenemos el nuevo renglón 1. Nos olvidamos del renglón 1 anterior. Y vamos a acomodar estas cantidades. Enseguida observamos que en la fila 1 ya no tenemos más números negativos. Por lo tanto, es señal de que hemos terminado. Además, observen que en la columna de variable básica lograron entrar las variables x2, x1 y x3. Por lo tanto, x2 es igual a 50. x1 es igual a 25. Y x3 es igual a 40. Esta es la solución del problema. El valor máximo obtenido es z igual a 12.500. Y aquí colocamos la siguiente nota, que dice: un problema no necesariamente requiere de 3 iteraciones. Pueden ser más o menos. En dicho caso, el número de pasos está sujeto al número de iteraciones requeridas. Hasta el momento, con 3 iteraciones, llegamos al paso 8 y reservamos el paso 9 para interpretar los resultados. Concluimos de la siguiente manera. Textiles del Sur debe fabricar 25 camisas, 50 shorts y 40 pantalones para obtener una utilidad máxima de 12.500 pesos. Hasta aquí hemos llegado al final del problema. Esperando que la explicación haya sido clara, les agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.